¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, Pancho. Encantado de estar en tu podcast hoy día. Oye, pues muy agradecido por haber aceptado la invitación a este conversar pues para que la gente y la audiencia sepa, nosotros tenemos un par de semanas que nos conocimos, yo diría un par de días en un movimiento que se llama Reimagina 2030, que ahorita le daremos un espacio también ahí adelante al final de qué se trata para aprovechar y hacer la conexión, ¿verdad? ¿Cómo ves, Al? Correcto, sí. Que bueno, ha sido todo un viaje que partió hace poco, pero estoy muy entusiasmado de seguir recorriéndolo contigo. Y parte de eso es esta conversación, así que encantado de estar aquí, la verdad. Perfecto. Pues me gustaría que te presentes quién eres y qué haces, bueno, cuántos colaboradores tienes en la organización, etcétera. Ok, bueno, yo soy chileno, vivo en Concón, un pequeño balneario al norte de Valparaíso, en Chile. Eh, Soy casado, tengo una hija de 7 años y eh, de profesión soy psicólogo. Siempre me dediqué al mundo organizacional en mi época, antes de este siglo pasado ya. Cuando egresé había poco conocimiento del tema organizacional, en Chile por lo menos. Por lo tanto fue como ha sido todo un camino de exploración el ir avanzando con lo que va apareciendo y con lo que va sucediendo. En términos teóricos me refiero, en términos de experiencias. Siempre he sido emprendedor. Solo trabajé al principio de mi carrera, cuando hice mi práctica en una empresa consultora, donde empecé a formarme. Y la verdad, por otro, ese es mi mundo como profesional. Tengo una consultora, he sido socio de alguna, soy socio de otra plataforma que hace test en línea, y tengo otro mundo que tiene que ver con el mundo del mar. Soy presidente de una fundación que se llama Náutica para Todo, que busca generar espacios de la náutica pública, inclusiva y sustentable en Chile y Sudamérica, que es otro de mis intereses. Soy buzo, submarino, saco fotos, bien variado, la verdad. Yo diría que eso. Llevo ya 30 años trabajando. Me considero un puente entre el siglo pasado y este siglo, como de experiencias, digamos. Bueno, yo creo que tú también has vivido eso Somos, ya. somos contemporáneos, somos Claro. contemporáneos. Acá de este lado, 52 años cumplidos hace un mes, así que pues ahí estamos en contemporáneos. Claro, porque cuando yo tengo 49, donde 3 años no era diferencia. Hoy día 3 años es un mundo. Con lo, eh, entonces ha cambiado mucho el mundo en este tiempo. Somos testigos del siglo pasado. Claro. Eh, Aldo, estas organizaciones todas operan autogestionadas, si no son, o una, y cuántas colaboradores son. A ver, una es Aurea, que Aurea nace de la plataforma Aurea, que era un lugar que nació hace como 13, 14 años. Y digo lugar porque era un espacio de aprendizaje, de explorar, de conocer, de hacer. Eh, Ahí llegamos a ser hasta 30 personas en este lugar, donde habían varias empresas distintas, donde teníamos un espacio común, como una especie de cowork, que hoy día es como normal, pero en esa época era una cosa rarísima, ya que estaba en Valparaíso. Y, eh, y ahí había unas lógicas más de gerentes y jefes de área. Estoy hablando hace 13 años atrás, ya. Eh, Después de ahí surge Aurea Consultores, con una persona que participaba ahí. Éramos tres socios. Y
Y ahí empieza, yo diría, esta cosa de la autogestión, esto de no tener jefes. Teníamos problemas con esto de los títulos, de salíamos hacia afuera y era como, bueno, ¿y tú cuál es tu cargo? Bueno, en verdad no tengo cargo, entonces nos poníamos cargos como comerciales, para decirlo de cierta manera. Si te sirve ser el gerente comercial, bueno, pongámosle gerente comercial a la tarjeta, ¿ya? O a la firma del correo. Pero en distrito teníamos roles, entonces nos costaba, fue un, fue bien loco eso de tener que definirnos hacia afuera con cargos cuando en verdad nosotros no trabajábamos de esa manera. Hoy día, por lo menos en el mundo que nosotros nos movemos y la gente que estamos conociendo, ya eso tiene sentido, digamos, y está avalado y está todo bien, pero Claro. 8 años atrás no ser gerente era como nadie te recibía en una reunión. ¿Ya? Entonces, No eres eh, nadie. claro, era como, yo todavía tengo tarjetas que dicen gerente general de la consultora, entonces que están ahí guardadas hace años, ¿ya? Claro. En el tema de los test también, ahí somos autogestionados, funcionamos con un sistema sociocrático, bien claro, en la consultora también, ¿ya? Nosotros hace varios años conocimos la sociocracia 3.0 como sistema de gestión, que nos hizo mucho sentido, dado que trabajábamos de esa forma, y esto nos puso un marco de forma súper flexible, dinámico, efectivo. Entonces trajimos a la gente a Chile, nos formamos con ellos, y ya, bueno, hoy día se conoce más y todo, pero yo diría que... y en la tema de náutica, también, yo puse como, si vamos a funcionar, vamos a funcionar de esta manera. Vamos a tener las reuniones de esta forma, vamos a tomar las decisiones por consentimiento. eh, y bueno, así que en verdad trabajo hace hartos años ya de esa manera, digamos. Es común para mí esto de la autogestión o de la horizontalidad o el trabajo por roles. Claro. Perfecto. Aldo, y nos pasamos a la pregunta inicial de todos mis invitados. Para ti, ¿qué es la autogestión o estas empresas horizontales o TIL o como lo definas, como estas empresas liberadas o no sé? Eh, a ver. Yo creo que la base de todo está en una cosa bien antigua, ya, que tiene que ver, antigua en la psicología, que tiene que ver con el locus de control. Esto de dónde pongo la responsabilidad de lo que me pasa. ¿La pongo afuera o la pongo adentro? Sí, claro. Es como, esto es, llegué tarde por el tráfico, ¿ya? O, o llegué tarde porque yo no calculé el tráfico. ¿Ya me explico? Claro. ¿Dónde pongo la responsabilidad de lo que sucede? ¿Tengo mala suerte o no hice lo que tenía que hacer? Me explico como... y eso en psicología es dónde pongo la responsabilidad de lo que me sucede. ¿Ya? Y por eso hablo de locus de control, que es un término bien antiguo en la psicología. ¿Ya? Eh, que hoy día lo podemos decir como la responsabilidad individual. ¿Dónde pongo... eh, las cosas que suceden dependen de mí o dependen porque otro no hizo algo, ¿ya? Y que yo creo que esa es la base para poder trabajar en una empresa que se defina como autogestionada, horizontal o TIL o como queramos ponerla, digamos, ¿ya? Donde cada uno se hace cargo de lo que dice que se va a hacer cargo, De eh, su de su responsabilidad directa. responsabilidad, correcto. Entonces, cómo las defino es como lugares o espacios de trabajo donde las personas se hacen cargo de lo que dicen que se van a hacer cargo. Eh, Básicamente, donde hay coordinación de acciones, donde se respetan esa coordinación de acciones, donde soy capaz de responder por las cosas que hice o no hice, ¿ya? Pero siempre recae en esto como en la responsabilidad individual. Eh, de hecho, nosotros tenemos una definición de trabajo en equipo que partía diciendo el trabajo en equipo es una responsabilidad individual. Ok, Entonces, me encanta esa frase.
El trabajo en equipo es una responsabilidad Correcto. individual. Wow. Porque si no se ponía esto como, no, es que el equipo no hizo. Ya, pero el equipo, ¿dónde está el equipo? El equipo tiene una oficina, tiene un correo de... No, pues, ¿qué no hice yo o qué no hizo alguien? Ya, pero siempre terminamos en esto de la responsabilidad individual. Entonces, no sé, una de las cosas más dramáticas yo lo he visto es cuando uno bucea, por ejemplo. El scuba diving, el buceo con aire, eh, los accidentes que pasan, los problemas que uno pueda tener, siempre, siempre uno llega como a algo no hice. No revisé mi equipo, no estaba en las condiciones para bucear y lo hice igual. No, o sea, siempre, siempre llegamos a lo que falló. No, es que falló el equipo. Ok, el equipo puede haber fallado, pero mi responsabilidad era chequearlo, revisarlo, Claro. mandarlo a la mantención. O sea, la cadena, cuando uno hace como el seguimiento de por qué pasó lo que pasó, siempre vamos a llegar a algo que algo yo no hice o hice y no debería hacer. Entonces, eh, siempre he creído y siempre hemos creído que eso, que por ejemplo, trabajo en equipo es una responsabilidad individual. Entonces, parto de la base que la organización es autogestionada, liderada, TIL, como quieran ponerlo, eh, parte desde ahí. Entonces, ¿de qué me hago cargo yo? Eh, Porque yo hice una promesa, cuando adquiero un rol, Claro. yo digo, ok, este rol va a tener estas características, estas responsabilidades, estos deberes, tareas, como quieran ponerlo, Compromisos. compromisos, ¿ya? Y si no logro, yo tendré que ir, avisar, si no lo voy a hacer. O sea, a lo que voy es que siempre terminamos en las personas individualmente que se conectan con otros, digamos. Entonces, más que el título de qué es una organización autogestionada o como sea, yo creo que es un tema de responsabilidades individuales que se ponen en un colectivo con un propósito común, Cl- compartido. Lo Claro. definiría como desde ahí. Bien, perfecto. Y me gustaría pasar a esta parte de que tú cómo llegas a estos movimientos. Sé que colaboraste como traductor en el libro de Fer y Lalú, Reinventando las Organizaciones. Fuiste alumno de Maturana. Y entonces, por lo que entiendo, pues siempre has estado ahí inspirado de varios movimientos. Y mi pregunta es porque quiero conocerte un poco más. Eh, ¿Cómo llegas tú a estos movimientos? A ver, yo te diría que llego, por un lado, yo escuché a Maturana muchas veces en mi escuela, tuve la fortuna de que él fuera a mi escuela, discutía con profesores y estábamos 20 alumnos en una sala pequeña, 3 horas con unas conversaciones, era un lujo tener a Humberto Maturana y una de las cosas que a mí me marcó mucho era este tema de que éramos seres cerrados, que recibíamos estímulos y esa cosa me costó entenderla al principio bastante, pero cuando me hizo clic fue como, oye, aquí hay algo que tiene que ver conmigo, digamos, el cómo yo miro el mundo y cómo lo interpreto de cierta manera, ¿ya? Con eso en mente, como base, ok, si somos organismos que funcionamos de esta manera, eso tenía consecuencias brutales en el cómo nos relacionamos y cómo entendemos las cosas, ¿ya? Entonces, está muy a la base de esto que te hablaba yo al principio, esto de la responsabilidad individual, digamos, cómo, no solamente en mis actos, sino también en cómo interpreto y cómo veo las cosas, ¿ya? Esa fue como una de las grandes características. Después, cuando hice mi primera empresa, partimos trabajando en red. Nos definimos como una red que partía en México, Chile y Inglaterra, que en ese tiempo apenas Internet estaba, pero ¿En qué año? yo te diría que fue el año 99 por ahí, ¿ya? Entonces, ya el definirnos como en punto de partida, como una empresa que está surgiendo en 3 lugares al mismo tiempo, era algo bien novedoso y distinto. Entonces ahí aparece el concepto de red, de trabajar con otros en distintos lugares, potenciar los conocimientos y todo. Después conocí a mi socio y gran amigo Pablo Reyes,
que podría ser un gran invitado tuyo a este podcast, ¿ya? Sí, Es una ya vamos a persona, hablar ahí de es, que me recomiendes. él es, y él, yo diría que fue una de las personas como que me abrió a las teorías y a los movimientos. Una persona muy inquieta intelectualmente, que siempre, desde que lo conocí, estaba siempre como mirando cosas que estaban sucediendo, pero en ese minuto, ¿ya? Entonces, eh, y con él conocí, por ejemplo, conocí todo lo que tenía que ver con, él era coach ontológico, entonces pues yo me metí a ser coach ontológico, y todo lo que tenía que ver con la mirada y todo eso, digamos, juicio, y todo el tema del coaching ontológico, que también fue una de las lugares importantes de aprendizaje. Y yo tenía unas cosas que más me marcó también desde él, que él lo trajo, digamos, y con él lo conocí, que el tema de la dinámica espiral. ¿Ya? Como Ken eh, Wilber. con Ken Wilber, más que Ken Wilber, la dinámica espiral tiene que ver con los estudios de Clark Graves en los 60 en Estados Unidos, y después cómo sus discípulos Cowan y Beck escriben este libro de la dinámica espiral, que después, claro, Ken Wilber lo toma y lo lleva a sus cuadrantes, o el Quadrants of Levels, ya, y después Lalux toma y trabaja con Ken Wilber, También. entonces como desde ese recorrido, pero esta mirada profunda de la cultura evolutiva, digamos, como base de conversación, ¿ya? Que estaba más abajo que la mirada personal, que estaba más abajo de lo que yo hago, ¿ya? Más abajo de lo que pienso, ¿ya? Es desde dónde pienso. Entonces, eh, y por eso, bueno, Pablo empezó a meterse en eso, hizo los cursos, nos contactamos gente que hacía los test, y empezamos a trabajar desde ahí, ¿ya? Lo tradujimos al español, y en su minuto conocimos el libro de Lalux. Tuvimos la fortuna de conocer a alguien que conocía a Federic Laloux personalmente, un chileno, Diego Cuadra, que llegó a trabajar con nosotros, él venía de Bélgica, eh, y ahí fue como, oye, ¿por qué no traducimos el libro al español? Entonces ahí se armó un equipo donde había una traductora profesional, digamos, haciendo traducción. Yo hacía los temas de como corrección del tema más organizacional, como de lenguaje. Y, eh, y Frederick, tuvimos la suerte que vino a Chile y se lanzó el libro en Chile, en español. Entonces, eso es como, así nos fuimos metiendo en este mundo, pero yo diría que veníamos de antes, como yo diría para mí, en lo particular, el tema de dinámica espiral. Después lo que a nosotros nos empezó a pasar que no teníamos sistemas de gestión, por ejemplo, como que tuviera como que encajara con estas lógicas y estas nuevas formas de entender las organizaciones y a las personas. Y en eso Pablo me dice, oye, mira, eh, está esta cosa que encontré de sociocracia o holocracia en ese tiempo. Ahí descubrimos, había un paper dando vuelta por ahí, sin muchos libros, sin nada, y nos hizo mucho sentido este tema de los círculos y la toma de decisiones. Y en eso decidimos como, ok, vamos a mandar a uno del equipo a que se certifique, y en ese tiempo la certificación estaba o en Holanda o en Estados Unidos, y había que pagar y bueno, costaba lo que costaba. Pero de repente Pablo me dice, oye, descubrí esto de la sociedad 3.0 y por el valor de que vaya uno, lo podemos traer a ellos a Chile. Entonces, ok, y los trajimos, y ahí empezamos a trabajar con ellos. Lo trajimos dos veces, hicimos un curso como básico y después hicimos un avanzado con ellos. Y empezamos a conocer estas lógicas y ahí nos apareció como, ok, acá hay un sistema de gestión que se puede usar, que se puede trabajar. Esto yo diría que fue hace unos 4 años atrás, una cosa así, casi 5, pero por ahí. Y y así nos fuimos metiendo en el fondo. Fue como, siempre estuvimos ahí como, no sé si Con la adelantados, mirada de esa pero, inquietud pero de... puesta ahí, como en el borde. Nosotros siempre hablamos de estar en el borde de esta conversación, en el borde de la conversación. Y hoy día ya, por suerte,
qué bueno que ya esto se esté como expandiendo, conociendo, haya más gente, ya haya un movimiento, y haya como, no sé, pues y así nos encontramos nosotros también, digamos, entonces más conexiones, más gente conversando. En esa época en Chile nadie hablaba de esto, muy pocos hablaban de esto. Nosotros conocimos a la gente de Triv, ¿cómo se llaman? El LibriNet, que era como la publicación que había, que juntaba todos estos temas. Nos pusimos a trabajar con ellos para traducir el sitio a español. Entonces, estoy tratando de decir como siempre estuvimos ahí, digamos, como en esa conversación como colectivo, y yo te diría que sobre todo, y eso lo que dejar bien claro, como Pablo siempre fue el que estuvo y ha estado liderando esas conversaciones. Él escribe, ya ha escrito 3 libros, hace clases, o sea, un tipo que en verdad yo diría que él ha sido como mi guía en en este recorrido y en este camino. Perfecto. Aldo, para que la audiencia que no conoce la teoría de la dinámica espiral, nos puedes ahí como transmitir cómo es este movimiento, porque mucha gente honestamente no lo tiene claro, ¿no? Entonces, Mira, la dinámica espiral es un modelo transdisciplinario que es biopsico-sociocultural, ¿ya? Que está diseñado para la transformación cultural, la gestión integral basada en valores, ¿ya? Que básicamente lo que dice es, nosotros estamos en vivimos con ciertas condiciones de vida, y los seres humanos respondemos a esas condiciones de vida para poder sobrevivir. Lo que ha ido pasando en la historia es que estas condiciones de vida cada vez se complejizan más, dado que las empezamos a habitar, y en la medida que las empezamos a habitar empezamos a cambiar esas condiciones y se empieza a complejizar. Por lo tanto, las condiciones cambian y necesitamos nuevos modelos para poder sobrevivir. Entonces, lo que estaba mostrando abajo es, y es con de valores que las personas valoran, primero la seguridad, eh, después el poder personal, el orden, se empiezan el orden, el éxito, las personas, la integración o flexibilidad. Entonces, son, y eso lleva como a la base ciertas formas de entender la vida en el fondo. Y hay unas son, esto lo hago individualmente, o sea, me salvo solo o me salvo colectivamente. Quiero decirlo bien simple, es una teoría que explica la complejidad de cierta manera, ¿ya? Entonces, es mucho más complejo lo que estoy diciendo, pero básicamente son sistemas de valores que responden a las condiciones de vida para poder sobrevivir, donde yo valoro unas cosas más que otras. Y de hecho eh, empiezan en contraposición. O sea, cuando surge la forma de sobrevivir, que es el poder personal y que yo hago todo por mí y así logro sobrevivir, eh, eso lleva a un caos, de cierta manera, porque imagina todos llevando a... Entonces aparece el orden como necesitamos ordenarnos para poder sobrevivir, ya, y aparece la gran estructura del orden, ya, y eso también llega a un punto que limita, porque tiene verdad absoluta, que no se puede cuestionar, y la vida es más que eso. Entonces aparece la ciencia y las cosas de otro tipo, como, ya, entonces, y eso también nos lleva a un extremo donde ok, pero eso dejó de lado a las personas, entonces ya volvamos a las personas o tomemos a las personas como eje central. Eso tiene repercusiones bien concretas en las organizaciones. Por ejemplo, alguien que valora mucho más las personas, eh, en una reunión de condominio, ya, de un edificio, se va a valorar más que estén todos a a que lleguemos a acuerdos concretos, ¿ya? Entonces no podemos partir la reunión porque no están todos, ¿ya? Entonces, bueno, imagínate el caos que puede producir. Al otro va a valorar, no, tenemos que llegar a una solución rápida, efectiva y eficiente, ¿ya? Porque eso es lo que necesitamos. Y el otro no, pero es que falta gente, entonces no podemos tomar decisiones. Entonces, y ahí estoy mostrando cosas como que suceden en la vida cotidiana, pero a la base claro. de eso hay valoraciones distintas de qué es lo que es lo más importante o lo que necesitamos hacer en definitiva. Tiene repercusiones. Y eso en las organizaciones sucede. Entonces, cuando uno puede como develarlo y mostrarlo, se genera como un camino, diría yo, o sea, abre una puerta al entendimiento que va más allá de las teorías o las metodologías que uno puede ocupar, digamos. Es muy distinto instalar sociocracia en una cultura que valora el orden,
a una cultura que claro. valora el éxito, ¿ya? Por- Sí, hay un contrapeso, un y lo que digo es que es conflicto distinto de... porque valoran cosas distintas. Uno va a valorar que lleguemos a resultados, el otro va a valorar que se escuche a todos, el otro va a valorar que esto nos ayuda a ordenarnos, ¿ya? Y todo eso, si uno ve la sociocracia, lo cumple, ¿ya? Cumple como con esos requisitos, ¿ya? Por eso es un modelo que a nosotros nos hizo mucho sentido, porque está tomándolo, integrándolos a todos en sus miradas y a todos les va a servir, ¿ya? Pero es distinto que yo diga, esto sirve solo para que escucharlos a todos. Si yo instalo sociocracia con ese discurso, lo más probable es que los que quieran el orden van a decir, no, pero a ver, esto no. eso va a ser un Oye, caos. ¿y qué pasa con los resultados? Pues aquí esto es para que tengamos Sí, resultados. Y entonces, claro. por eso lo digo como esto es para escucharlos a todos, para tener resultados, para ordenar la conversación, donde cada uno pueda expresar su creatividad y su ser potencial, para que estemos seguros. Entonces, lo que quiero mostrar es cómo voy poniendo todos estos temas para poder hablar de lo mismo que sociocracia, digamos. Y así voy a entrar a una organización mucho más fluidamente que yéndome a los combos con cada uno. Y eso, por ejemplo, depende mucho de dónde esté parado yo como consultor, porque al final soy yo Claro, eh, claro. el que le ponga la valoración o no a las distintas cosas, digamos. Yo no me quiero meter en las teorías porque no soy experto en la teoría de la diagrama espiral. Quiero mostrar cómo la entiendo yo y cómo lo he llevado como a cosas concretas, digamos. De Sí, cómo la al final ocupo de cierta es forma. algo personal. Este conversar tiene que ver con nuestra experiencia, cómo lo vivimos, cómo lo interpretamos. Yo tampoco soy experto en el tema ni en la materia, pero sí la curiosidad de conocer un poquito más porque cada quien tiene su mirada diferente. Hace un momento comentaste que en un principio en las organizaciones que tú estás como cofundador o fundador, eh, hablas que no tenían un sistema de gestión. ¿Cómo podrías definir el sistema de gestión de las tres organizaciones o de una que agarremos como ejemplo? Porque lo que te puedo decir en el caso de nosotros, que tú ya conociste a mi socio, eh, nosotros cuando nos inspiró el libro de Feric, fue como, oye, él habla de un color teal, ¿no? De turquesa, ¿no? Y entonces nosotros decidimos nosotros vamos a hacer nuestro propio color, nosotros vamos a hacer nuestro propio estilo. Ahorita ya has hablado pues de TIL, de sociocracia, de estas miradas también de la teoría de Feric, perdón, de Feric y de Maturana y también de la teoría de espiral. Y entonces, por lo que entiendo, hay un estilo propio. ¿Cuál sería el estilo de ustedes y cómo lo defines? O sea, ¿es un estilo propio o es alguna corriente? Yo creo que hemos sido bien eclécticos en el sentido de no definirnos al final. Una de las cosas que nosotros siempre hemos basado, por ejemplo, en Aurea por principios, ¿ya? Más que en propósito. El propósito ha ido cambiando, mutando y moviéndose. Entonces, definimos ciertos principios, ¿ya? Llegamos a tener 17 principios, ya, como de uso. Eso ya ahora lo subimos y son como 6, ya, donde pudimos, ¿Cuántos principios? tenemos 6 principios hoy día. Y cuáles Te los son? voy ¿Nos a, puedes compartir? quiero ser bien preciso y los voy a leer, ¿ya? Eh, Porque uno de ellos es, por ejemplo, que nosotros no hacíamos nada con otros que no hiciéramos con nosotros mismos. O sea, Eh, con el ejemplo, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, si íbamos a hablar de sociocracia, bueno, vivamos la sociocracia con nosotros primero. Si íbamos a hablar de ontología del lenguaje, ok, vamos, entendámosla. Casi todos somos certificados en coaching ontológico. Entonces, y vivámosla entre nosotros. Apliquemos esto de qué nos funciona, qué no nos funciona, antes de ir y mostrárselo a otros. Entonces, siempre pasaba por la experiencia. A eso nos refiero que no hacemos nada con otros que no hubiéramos probado con nosotros.
¿ya? Lo cual era un espacio maravilloso de aprendizaje, porque era, desde estoy hablando de respiración holotrópica, experiencias como de esa, y el cuerpo, y bailar cinco ritmos, y ser como muy integrado, más que leer, sino que vivir, y las teorías, bueno, pues, tengamos un sistema sociocrático entonces de toma de decisiones, y usemos el sistema para tener nuestras reuniones, ¿ya? Hoy día tenemos 6 principios. El primero es accountability. Nos hacemos cargo de nosotros mismos y nuestros acuerdos, coordinación de acciones de manera impecable. Tomamos responsabilidad en los resultados colectivos, que tiene harto que ver como yo partí la conversación diciéndote, eh, hazte cargo de ti mismo, ser responsable de ti, digamos. Lo otro es coherencia. Buscamos el desarrollo personal, incorporando herramientas y cultivando en nosotros aquellos que queremos para el mundo. Que tiene harto que ver lo que te estaba diciendo yo, esto de no hacemos nada con otros que no hemos hecho con nosotros mismos. ¿Ya? Lo otro es el win-win-win, el triple ganar. ¿Ya? Abordamos las interacciones con otros como fin la generación de valor e impacto positivo, tanto para las partes como para el mundo. Siempre pensando como en el que todos ganen, ¿ya? No esta cosa tan transaccional que gano yo y a lo mejor ganas tú, pero eso tiene un costo para otros, digamos. El otro es la colaboración. Apostamos al trabajo en red y la inteligencia colectiva para abordar los desafíos comunes. Ese es otro tema súper importante, como siempre hemos creído que entre todos podemos llegar a mejores soluciones que cada uno por su lado, ¿ya? Entonces, desde ahí, por ejemplo, nunca creímos en los gurús, nunca quisimos ser gurú de nadie. Siempre cuando nos ponían, no, que usted, nosotros, o sea, como bien reticentes como a- Y esa parte que hablas de que no creen en los gurú y tampoco son los gurú, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se han cuestionado eso? porque es una tentación muy grande al ego, es muy grande a que nos lleve como a esto de lo colectivo, en definitiva. Si al final uno siempre se va a enriquecer con otros y uno no es dueño de la verdad, siempre hace una interpretación del mundo. eh, y uno puede ser referente, que es bien distinto a ser un gurú, ¿ya? Como estas escuelas como herméticas y todo ese tipo de cosas, como nosotros así como medio reticente a todo eso. Eh, yo no conozco ni un ejemplo de una de estas cosas que haya llegado a algo, no sé, pues Maturana no se definía como gurú. Él creó una escuela, abierto, Claro. transparente. A eso me refiero con estar poniendo esta cosa que antes, hasta Lalux, po. Lalux tampoco se considera un gurú, ni mucho menos. Sí, Yo quiero mostrar cierto. ejemplos como que hay gente que los ve como, no, el gran, y sigámoslo, estos followers y seguidores como a ciegas, que al final lo único que hacen es como tapar a la gente, digamos, de su propio poder y de su propia creatividad y su propia inteligencia, ¿ya? Entonces, yo creo por ahí va esta cosa de que no. Eh, lo otro que teníamos como valor súper importante es el estar en beta. Siempre hemos creído que beta como prueba, o sea, sigamos probando, sigamos prototipando, nada, todo puede Validando. cambiar, todo puede cambiar y todo va a evolucionar de cierta manera. Eh, entonces, yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho que decía, ya, este es el Esta es la modelo, solución. esta es. Y ahora decían, ya, por ahora, ok, nos puede servir. Me costó a mí en lo personal alto tiempo, un proceso personal mío de trabajo, de sacarme estas cosas como de verdades absolutas, como sin cuestionarlas, digamos. ¿Y qué sucedía cuando veías otra cosa mejor o diferente? ¿Qué sentías tú en ese momento cuando Bueno, me daba cuenta que no me costaba nada cambiarme la camiseta, digamos, entonces era como, cambiar de rol o cambiar de claro, mentalidad? claro, decía, Pero que oh, esta parte que nos sucede, y te cuento algo personal, que yo me meto y exploro y cuando veo algo diferente y ahora con todas estas conversaciones, invitados como tú, me han hecho cambiar muchas cosas desde de lo que yo pensaba, ¿no? Porque parte de estos conversados es aprender de ustedes. Y realmente digo, wow, este, me he hecho más flexible, por ejemplo, pero tú cómo lo has vivido? así, tal cual como tú. Tal cual. Yo me puedo ver años atrás muy rígido, muy duro con respecto a acuerdos y cosas. Y
yo diría que tiene que ver con dos caminos. Uno, con los años se va poniendo más flexible o más duro, digamos, tiene dos posibilidades. Ya es O como, las dos cosas, las claro, o dos las dos a cosas. la vez. ¿Ya? Eh, y, y el darme cuenta que en definitiva no existe en verdad absoluta, siempre va a ser interpretaciones, siempre puede aparecer algo nuevo, eh, y estar abierto en definitiva, más que integrando, y diría que esa es como la gran palabra, integrando conocimientos, integrándose uno mismo con respecto a lo que va viviendo. Yo diría que eso ha sido como mi recorrido y eso me ha hecho mucho más flexible también y más abierto a estar como escuchando y mirando otras cosas. Y eso también hace que la vida sea distinta, po. Con menos sufrimiento, con menos dolor, que uno puede aportar más desde ese lugar, más que estar ahí tan duro, no sé, como esta verdad absoluta. Yo diría que ese es como el gran tema. De verdad absoluta, como que no se pueden tocar, no se pueden cambiar, o uno, con uno mismo. Es que yo soy así. Ok, ahora, pero no sé, mañana puede ser otra cosa, no sé. En sentimientos, en emociones, en Correcto, pensamientos, correcto, en ejecución, en la comida. correcto. Y recuerdo yo que cuando nos conocimos tuvimos una conversación, me pareció interesante que me hablabas de esta parte de que tú tenías un rol y lo veo más un tema de conciencia, de que pues te gustaba colaborar, ¿no? Y cuando hablas de colaborar, inclusive con la competencia, ¿qué te mueve a hacer eso? Porque para mí fue algo que me creó un disturbio y me gustaría saber qué te llevó a esto, o sea, o este pensamiento, ¿es porque ya te liberaste o estás liberándote? Y lo tenía así como una de mis notas de en algún momento sacar esto de que lo compartiste conmigo. Mira, voy a tomarme del último principio que tenemos, que es la coherencia, que tiene que ver con, o el sentido, que es, entendemos que la vida y la forma de ganarnos la vida son lo mismo. Ya, nosotros partimos trabajando de esa manera, como si vamos a trabajar juntos, eh, uno no es distinto en la casa, o esta cosa que era como un mantra antes, como los problemas de la casa no se traen al trabajo, ¿ya? Sí. Que era como, ¿qué significa eso? ¿Ya? Es como ser esquizofrénico, es como una cosa muy Todavía loca. pasa, todavía pasa. Me imagino que sucede, que era una locura, ¿ya? Entonces, para nosotros siempre fue como la vida y ganarse la vida es lo mismo. ¿Ya? O tenemos que llegar a eso, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, cuando llego a este tema como que de la colaboración, es que siento y creo que el mundo está en una crisis brutal, estamos en un punto de equilibrio donde se puede ir todo al carajo o podemos restaurarlo, ¿ya? Estamos caminando por ese filo, digamos, y cada vez se nos acaba más el tiempo para poder recuperar cosas, eh, el mar, por ejemplo, ya que es un tema que a mí me apasiona. Cómo hemos perdido corales de miles de millones de años ahí en nada, digamos. Entonces ya, y todavía, y la ciencia nos puede permitir, y estamos ahí, como en esa, en esa lucha, diría yo, de los que están ahí como, vamos y cambiemos lo que estamos haciendo, cambiemos nuestra forma de vivir, de entendernos y todo, y los que dicen, no, ok, ya, ese es como sentir urgencia. Entonces, eh, este sentido de urgencia, la única manera que logremos salir de esto es que sea con otros, ¿ya? No va a ser individualmente, no va a ser porque mi empresa haga una cierta cosa. Entonces, eh, desde ahí viene esta cosa de, ok, que es un sentido como de, porque yo trabajo en organizaciones y no soy psicólogo clínico, porque la verdad era si quiero generar cambios, yo siempre he tenido esta cosa como de generar cambios y mejorar el mundo, ya desde mis orígenes cristianos y todo eso, como toda esa línea de voluntariados y ya. Entonces, ok, la organización es el lugar donde toda la gente trabaja. Entonces, mi aspiración de joven era como, ok, vamos a generar un modelo que se va a expandir por el mundo y ese modelo va a ayudar a que todos sean felices porque si una persona que trabaja llega a su casa feliz, ahí hay cuatro personas más, por lo tanto
esto es expansivo, ¿ya? Y si este modelo es fantástico, digamos, va a ayudar a que todos estén mejor. Entonces, como el impacto era mucho mayor en las organizaciones. Siempre he pensado eso y lo sigo creyendo, ¿ya? Vivimos más en las organizaciones que en las casas, ¿ya? Como, eh, entonces, por eso era ese lugar, ¿ya? Y es el lugar productivo, y es el lugar de las empresas generadoras, ¿ya? Y todo lo que es desarrollo económico y todo lo que implica. Entonces, eh, desde ahí, ok, yo empecé a mirar como, ok, ¿dónde viene todo este conocimiento de las organizaciones? Desde las grandes organizaciones, básicamente. ¿Qué es lo que hace Google? ¿Qué es lo que hace no sé qué? En ese Los tiempo era, corporativos. claro, en ese tiempo era como General Electric, el gran gurú de lo que hay que hacer y cómo hacerlo, digamos. Entonces, desde ahí, pero me empecé a dar cuenta que las consultoras, por ejemplo, que es el rubro donde yo me muevo, compiten entre ellas, compiten literalmente, digamos, y compiten por los clientes, compiten por, básicamente, por lo menos el mercado chileno es por los clientes, y ojalá lleguemos todos a los grandes clientes, ¿verdad? Y con mi lógica, que son miradas parciales en definitiva, ¿ya? Como de... Entonces, sobre todo estos últimos 2 años, tema pandemia, tema de urgencia, como de rescatar a la mayor cantidad de organizaciones posible en esta transición de la era industrial a la era digital, para ponerlo en esos términos, eh, para que esto suceda, y ha sido tan rápido, tan violento en el sentido de cómo llegó a instalarse, que muchos van a quedar en el camino. Eh, entonces, yo creo que y ahí sentí y siento que la única manera de que podamos rescatar y ayudar y acompañar, hacer a gente que pase este puente es que colaboremos y que podamos hacer cosas juntos, donde en verdad todos ganemos y no ganen solamente algunos, ¿ya? Y desde ahí viene esta cosa como de juntarnos con otros y buscar proyectos juntos en vez de estar compitiendo. La competencia fue un mecanismo adaptativo que funcionó súper bien. Pero hoy día no da el ancho para poder resolver los problemas que tenemos. Entonces, está bien hablar de la colaboración. Yo estoy en lugares donde todo el mundo quiere colaborar, pero no pasa nada. Así como en lo concreto están las intenciones y aparecen estas cosas de como, ¿qué te puedo vender yo a ti? ¿Ya? Claro. Y, pero eso sigue siendo la misma lógica, en definitiva. Ya hay un discurso, pero como lógica de fondo no está solucionando nada. Eh, y desde ahí viene esta intención de juntarse con otros y generar espacios posibles, digamos, de cooperación real, donde Reimagina, volviendo a nuestro tema como inicial, es para mí una gran experiencia de cómo se junta gente de muchos países de Latinoamérica y generan un algo que se llamó el encuentro el año pasado, que fue Claro. fantástico, y ahora se genera ya un grupo que nos hemos seguido juntando todo el año, y se arman círculos, y se generan y es pura colaboración, es pura colaboración y que se logran cosas y aparecen como, bueno, ok, llevemos eso entonces a los negocios. Sigamos colaborando y abramos posibilidades de negocio juntos con otros, digamos. Y desde ahí surge como, de ahí viene. Ya me quedó claro tu sentir y sobre todo el gran ejemplo de Reimagina y de este movimiento que une Reimagina 2030, que reúne a todos los movimientos de Iberoamérica, ¿no? Y que, por cierto, hoy es la fogata, el día de hoy, a las 3 de la Ya tarde, hora de... partimos la Sí, ruta. y bien. Me gustaría que pasemos a esta parte de la parte oscura, de la parte, y cuando hablo oscura no es que sea negativo lo que te decía, en este viaje de aprendizaje, hay algunas cosas que has aprendido de tu organización, no de ejemplos de clientes o que hayas tenido. Me gustaría es como esta vivencia de ustedes, o sea, si eran tantos socios y se quedaron, ¿qué pasó cuando se fueron? Se quedaron porque no estaban afinados a los principios o cosas que yo quisiera saber de ti que hayas sufrido o hayas tenido miedo o realmente que te haya costado trabajo a ti como persona
Son experiencias propias tuyas o es decir, porque lo que te decía todo es muy bonito en esto y a mí no me gusta y me gusta como darle esos dos tintes, ¿no? O sea, que veamos esa mirada y que los escuchas digan, oye, está todo esto positivo también, pero hay que pasar por ciertas cosas, y a veces que no pasan, ¿no? Pero cuéntame algo de que realmente te haya movido, que haya sido trascendente. Eh, Voy a hablar de lo personal, ya como eh, yo empecé a dar cuenta que para poder trabajar de esta manera me estaba topando conmigo mismo, ¿ya? Ya somos dos, ya somos dos. Pensé que Eh, yo era el único, no, pero... claro, y para hacer el cuento corto, terapia, coaching, transformacional, entenderme, verme, ver mis sombras, o sea, como muchas de las sombras que yo veía afuera tenían que ver conmigo, en definitiva. ¿Ya? Muchas de las cosas que yo generaba eh, con los equipos, por ejemplo, como eh, tenían que ver con mi forma de ser, o mi forma de actuar, o mi forma de ver las cosas. Entonces yo diría que como esto de trabajar la sombra personal, o sea, me gusta cuando hablas de sombra, porque todos tenemos una sombra. Entonces, yo diría que y hay gente que está dispuesta a meterse en su sombra y hay gente que no está dispuesta a meterse en su sombra y está todo bien. Y eso me va a abrir posibilidades y me va a cerrar posibilidades. Entonces, yo diría que fue como mi propio camino con mi propia sombra, el que más me ha costado o el que más me costó trabajar, ¿ya? Yo me di cuenta, por ejemplo, como en mis estilos de liderazgo, en mis primeras organizaciones, súper duro, de, con mucha razón de cobrar compromisos que no se cumplían y cosas de ese estilo, ¿ya? Pero con mucha rabia, con mucha, Sí, sí, ese de con te voy enojo, correcto. Y con después, ira, entonces, lo ¿cómo vamos a viví, lo funcionar de esta viví. manera si no cumples tus compromisos? ¿Ya hasta cuándo? Esta es la cuarta vez que no lo haces y no sé qué. ¿Ya? Entonces, empecé a dar cuenta que perdí muchas cosas, digamos. Perdí, me costó, no solamente por eso, pero fue un factor importante. Perdí un matrimonio, perdí socios, perdí equipos de trabajo, ¿ya? Y muchos me decían, oye, sí, está bien, tienes toda la razón, pero de esta manera yo no quiero trabajar, así como, y de esta forma no quiero estar contigo, y de esta manera produce mucho dolor y tiene muchos costos, que yo veía que eran como costos afuera, ¿ya? Pero en definitiva eran costos personales y costos míos. Entonces entenderme y conocer de dónde venía toda esta rabia, de dónde venía todo este sentimiento de justicia que yo sentía afuera, que era una cosa mía en definitiva. Entonces yo diría que eso es como una de las grandes como dificultades que yo he tenido, ¿ya? Como el poder trabajar con otros y conociéndome y aceptándome y reparándome y aprendiendo, sanándome de cierta manera, ¿ya? Yo diría que ahí hay un gran tema. Ahora, si lo pongo en el colectivo, es que hay personas que mm, nos están más abiertas a que les digan lo que tienen que hacer, que les den órdenes, que no se cuestionan mucho estos temas. Yo vine aquí a trabajar, que tiene que ver esto conmigo, mi personalidad, entonces como tú dime lo que hay que hacer y yo lo hago, ¿ya? Y uno busca Claro. como empodérate, toma decisiones, hazlo por tú mismo, dónde están tus ideas, ¿ya? Entonces, eh, yo diría que harta gente no entraba en ese esquema, que llegaba como a que le dijeran qué hacer. Nosotros veníamos además del mundo del emprendimiento, de trabajar con emprendedores, eh, donde yo desde la plataforma Aure he generado el spin-off de los test, surge desde ahí, el tema de náutica surge también desde un laboratorio que hicimos, de un prototipo de innovación social. Entonces, yo veo como mi camino siempre ha sido como de creación y hacer cosas. Entonces, toparme con gente que en verdad no tenía esa como emocionalidad o esa intencionalidad, sino que venían como ok, ¿cuál es mi cargo? ¿Cuál es mi lista de responsabilidades? Mi descripción. Y como, no, esto no es un cargo, es un rol, esto puede cambiar. Y yo diría que ese como encaje
Eh, yo diría que una cosa que no... Ahora es más fácil, yo creo. Hay mucha más gente que está abierta, que quiere como empoderarse, por decirlo de esta manera, o que quiere conectar su propósito personal con el propósito de la organización en la cual está. Eh, Eso antes era como, aquí estoy porque es una oportunidad de pega, porque voy a aprender. Bueno, mucha gente que pasó que trabajó con nosotros, hasta el día de hoy nos declara, o sea, de las experiencias de aprendizaje más grandes que han tenido, que les ha servido para estar en otros lugares. Entonces, de cierta forma, eh, fue como formamos a mucha gente y mucha no quedó con nosotros. Entonces yo diría ahí fue una cosa como media frustrante de como, oye, pero ¿por qué no lo hiciste aquí con nosotros? ¿Por qué si Claro, te dimos todas las posibilidades para hacerlo, fuiste y armaste tu propia empresa afuera, ¿ya? Cuando te dimos la oportunidad de hacerlo adentro. Yo diría que es una de las cosas como de dolores que tengo, como de... que por otro lado lo miro ahora y digo, fantástico de tener gente por todos lados y haciendo cosas claro. increíbles y siendo súper buenos profesionales y destacados, que encontraron sus propios caminos, digamos. Entonces, pero ahí yo diría que fue una de las cosas que a mí me... Y decía, pero ¿por qué? Si tienen todo para hacerlo aquí, ¿por qué no lo hacen aquí? ¿Ya? Porque era un espacio donde generábamos esas condiciones, se generaban para que cada uno pudiera hacer lo que quisiera, digamos. Eh, entonces, yo diría que eso, como... Lo otro es como lo duro es esto que partí, el hacerte cargo. El hacerte cargo de tus cosas, el hacerte cargo como... Eso costado, como... eh, fue así un camino difícil, no siempre es fácil, que tiene harto que ver con confiar en los otros, como dar esos espacios. eh, yo te diría, esas han sido las pasas más duras de este recorrido. Bien, perfecto. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llevar estas organizaciones? ¿A qué nivel? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Tienes alguna situación en el futuro que quieres hacer con tus organizaciones? Eh, bueno, me encantaría que funcionen mucho más solas, mucho más de lo que son hoy día. Eh, Mis intereses han ido cambiando, o sea, tengo como, quiero ser más libre, yo en lo personal, digamos. Me encantaría como, tengo demasiados intereses diversos, entonces, eh, como, y en esta época de mi vida estoy muy metido en el tema del mar, que para mí es como una cosa eh, de de como concretizar mucho de lo que hablo y que he aprendido en algo más concreto y más público, te diría yo. Como esto de que la gente pueda navegar en toda Latinoamérica y que sea una cosa rentable y todo, como, y desarrollo local. Y entonces, me interesa tan harto metidos en eso. El tema organizacional de Aurea es que podamos con otros, te diría yo, consolidar estas redes y estas colaboraciones donde podamos hacer que más empresas, desde pequeñas y medianas, sobre todo, que son las que más hay, eh, que hay miles, digamos, por todos lados, llegar a sistemas donde podamos expandir eh, más que el que sean autogestionadas o como lideradas, como, sino que sean, que puedan lograr sus propósitos en definitiva, y con herramientas concretas, y que eso sea más masivo, por decirlo de cierta manera, que sea como un... Mi sueño es que se enseñe de los colegios que hay formas de conversar, que hay formas de entenderse, que hay formas de relacionarse, eh, que a mí no me enseñaron. ¿Ya? O sea, Claro, yo lo que tuve que aprender tuvimos en que la vida. aprender, lo estamos Los aprendiendo tuve que todavía. aprender, correcto. Entonces, si me preguntáis como mi sueño, es que esto sea como un conocimiento público, de cierta manera. Que somos emoción, cuerpo, lenguaje, y eso tiene una implicancia, que las emociones son función de esta manera, que cuando uno conversa de cierta forma se generan cosas, cuando uno se relaciona de otra manera se generan otras posibilidades. Entonces, que esto que estamos hablando, que tiene teorías detrás y métodos y dinámica y todo eso, sea de conocimiento público, literalmente, así como... ¿Por qué? Porque creo que eso puede generar un cambio real en la humanidad, de cierta manera.
que son conocimientos. Imagínate que todo el mundo supiera desde pequeño lo que habla Humberto Maturana. Claro, wow. O sea, ¿cómo te cambia la vida entender que el amor es lo esencial y la colaboración y la confianza? Te estoy hablando de pequeño, desde los 4 o 5 años, ya. O Sería, sea, es brutal lo que puede suceder si eso se genera. Entonces, yo diría que mi sueño es que todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo y aprendiendo y todo, sean masivos y no queden ni en consultores o en ciertas empresas, sino que sea una cosa de dominio público. Eh, yo diría que por ahí va mi sueño como sueño. muy bien. Ya estamos en la etapa final y ¿qué le recomendarías o sugieres para que las personas que nos están escuchando, que ya sea gente, porque en el podcast escucha gente que es nueva, que apenas está aprendiendo, como tú has tenido la oportunidad de escuchar a otros ahí, colegas, ¿qué, qué, qué su- qué sugieres para los que ya están, para los que están aprendiendo? Eh, el otro día escuchaba a alguien que decía eh, que tenía que ver con transformación digital, ¿ya? Esto era en un encuentro de la Cámara de Comercio de Valparaíso, en su encuentro anual, y era, no me acuerdo el nombre de ella, era una chica española que decía, eh, tengan un podcast, así como hay tanto que aprender, tanto que escuchar de los temas que uno quiera, es como manténgase aprendiendo, de cierta manera. Antes uno tenía que pasar por profesores o ciertos lugares para poder adquirir ciertos conocimientos, ¿ya? Hoy día, en verdad, tenemos la posibilidad real de qué es lo que me interesa. eh, Pongo en Google y me van a aparecer muchas posibilidades. Ya, entonces ella decía como que tenía mucho con esto de aprender, que es lo que estaba comentando antes, digamos, como de aprendan, no terminen nunca de aprender, hay demasiado por aprender, cuestionense lo que saben, y hoy día tenemos acceso a todos esos conocimientos y aprendizaje. Entonces, lo mismo que estás haciendo tú, por ejemplo. eh, que generando un conocimiento que queda ahí disponible, público, con las facilidades de la tecnología que yo me enchufo mi audífono, mi teléfono que tengo todo el día y estoy. Y voy caminando, voy manejando, da lo mismo, estoy sentado donde esté y puedo estar eh, abriendo mis antenas y mis poros celulares a nuevas cosas, digamos. Entonces, yo diría como no se queden como con lo que saben, cuestiónenselo en sentido de que hay mucho más que aprender y conocer, y está todo disponible, como ábranse al aprendizaje. Eso es lo que te diría yo, como, y descubran esos mundos, digamos, que pueden ser, y cada uno tiene sus caminos, y a uno le va a hacer más sentido un autor que otro, o un podcast que otro, digamos, donde se sientan cómodos, pero no paren de aprender, como eh, tenemos mucho que aprender todavía y está todo disponible. Y cosas que vienen de hace mucho tiempo que ahora están disponibles. Ni siquiera cosas que nuevas, así lo último, sino que cuántas cosas yo no sabía que existían. Eh, no sé, pues cuánta gente. Maturana se hizo, era conocido en ciertos ambientes y todo, y es muy reconocido en Chile y todo, pero también mucha gente no tenía idea quién era Maturana, Sí, siendo chileno y todo. me Entonces, consta porque cuando estuve allá en Chile y estuve con Maturana en San Pedro, Atacama, en el desierto, y yo platicaba con chilenos y ¿quién es Maturana, no? Me tocó y para mí, pues yo fui a verlo a tener un conversar de una semana ya y fue extraordinario. Entonces, no soy alumno de él, pero bueno, alumno de ese conversar muy profundo y que me sirvió bastante, ¿no? También de entender. Entonces, voy a eso, como hay mucho conocimiento que viene hace mucho tiempo, que uno no tiene acceso y que está ahí. Eh, si no saben cómo llegar, pregunten a otros que los puedan ayudar. O sea, ábranse a no saberlo todo, reconozcan el que no lo sé todo eh, y pidan ayuda. Yo diría que eso para mí son como sigan aprendiendo, pidan ayuda. Y está todo ahí, está todo a disposición. Hay una cosa de voluntad, digamos, de Claro. búsqueda. Aldo, ¿con qué te gustaría cerrar este episodio? Me gustaría cerrar con gratitud. Gratitud, creo que
Es como la emoción que ahora tengo, como de gratitud y concretud. Esto como que partió con un mensaje del LinkedIn. Hoy día estamos en esto, por ejemplo, y abiertos a lo que nos pueda suceder juntos, por ejemplo. Entonces, creo que el tomar la iniciativa con respecto a algo estamos a un clic de personas y creo que ahí es mirarse uno como qué me impide hacer un clic, qué me impide mandar un correo, qué me impide, bueno, y si no me contestan y quiero la verdad, insisto, y si no me contestan, bueno, está todo bien, Claro. y si me contestan, fantástico, y aparece lo que aparece, como yo creo que estamos en el mundo hoy día eh, del moverse, del tomar iniciativas. Tenemos el poder real, los ciudadanos comunes y corrientes, de hacer cosas que ni nos imaginamos. Eh, entonces, el mejor ejemplo es lo que está pasando con los Paralímpicos hoy día. Gente, yo de verdad lo admiro, lo encuentro unos superhumanos, más que hacen cosas que en verdad parecen que son imposibles de hacer. Yo he tenido la suerte de trabajar con discapacidad, con este tema de náutica. Nosotros tenemos unos veleros que pueden navegar cualquier persona, entonces personas con discapacidad pueden navegar autónomamente, ¿ya? Eh, desde que los conocí, como que digo, ese es un regalo de poder entenderme y poder verme. Entonces, uno que tiene todo bien, digamos, ya, y no le falta nada Somos normales, ¿no? físicamente, Sí. normales, ya, otro día podemos hablar de esto, qué significa ser normal, ya. Eh, pero sí un regalo. Entonces, como lo que quiero decir es, eh, hagan lo que sientan que tienen que hacer o quieren hacer, ya con un sentido profundo de que la vida es muy corta eh, y uno cree que tiene toda la vida por delante y en definitiva es muy poco el tiempo que uno tiene para estar acá eh, y el tiempo es ahora. Estamos con un mundo lleno de posibilidades, como decía al principio, con muchas urgencias, con muchos dramas, con muchos problemas, eh, y necesitamos que todos se activen, o si no, a lo mejor yo no o tú no vamos a tener problemas, pero, o sí, si al final esto ya ni siquiera es la próxima generación, es, es ahorita, como dicen ustedes, digamos, está sucediendo Sí, ahora. ahora. Entonces me gustaría cerrar con eso, con la pregunta de, ¿qué estoy haciendo conmigo y con mi vida? Y ni siquiera por otros, sino qué estoy haciendo yo conmigo, con mi vida. Yo creo que respondiendo eso pueden activarse muchas cosas y abrirse muchas puertas que están cerradas dentro de uno, digamos. Quedaría con ese Bien, mensaje. perfecto. Pues me gustaría cerrar. Muchas gracias por el test. De hecho, tenemos pendiente ahí la retro y te lo agradezco mucho y seguramente que ya nos buscaremos. Y por otro lado, ¿dónde te pueden localizar en las redes sociales? Si alguien quiere conectarte, quiere conversar contigo. Yo estoy en todas las redes, ¿ya? Y tengo una web, aldoilardi.cl, donde ahí están todas mis conexiones, desde LinkedIn, mis empresas en las cuales participo, YouTube, Twitter, Facebook. Soy bien libro abierto en eso, así que por aldoilardi.cl yo creo que es el lugar donde pueden encontrarme. Bueno, estoy abierto a conversar, ahí está mi correo, están todos mis... Así que encantado los que quieran ahí. eh, Perfecto. Aldo, pues te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muy agradecido, Francisco, por tu espacio. Te felicito además por este espacio. Creo que es un gran aporte para todos los que nos interesan estos temas. Y ha sido de verdad un placer estar acá. Y nada, pues sigamos caminando juntos. Yo sé que ya partimos ya, así que Ya estamos ya conectados. estamos, sí, ya estamos, ya. Así que muchas gracias. Ok, chao. Chao. Bye.